Hola. Hoy nos sumergimos en una cuestión fundamental. ¿Cómo construimos lo que sabemos? Sobre todo cuando miramos textos y eventos históricos. Tenemos sobre la mesa un material variado, transcripciones de vídeo, documentos sobre análisis textual, de datos, incluso hilos de un foro. La misión, digamos, es desentrañar a partir de estos recursos las distintas formas de conocer y las herramientas que nos permiten analizar la información con ojo crítico. Suena interesante, ¿verdad? Vamos a ello. Desde luego. Es un viaje esencial porque, bueno, aproximarse a la historia o a cualquier asunto complejo exige esa mirada analítica. Hoy vamos a explorar, basándonos en estos materiales, cómo diferenciar lo que asumimos por costumbre, el llamado sentido común, de ese conocimiento que se elabora de forma más metódica, el científico. Y también cómo un mismo hecho puede ser interpretado desde ángulos muy distintos, según la disciplina que lo mire. Empecemos por algo que parece básico, pero creo que no lo es tanto. Leer. Uno de los documentos, Lectura y Escritura, insiste en que no es solo pasar los ojos por las letras, no, sino interpretar. Y aquí entra en juego el contexto, como señala el material sobre condiciones sociohistóricas y culturales. Claro. Cada texto tiene una cuna. ¿Quién escribe? ¿Cuándo? ¿Para quién? Esto es crucial al leer, por ejemplo, ese texto sobre el Senapred y su cooperación internacional. Entender su contexto nos ayuda a captar por qué se escribió así. Exacto, porque el autor siempre escribe desde un lugar, una posición social, histórica. Esa posición se refleja, y no solo en el contenido, sino también en la forma. El recurso estructuras textuales nos muestra que los textos se organizan de maneras diferentes según su propósito. Ajá. El texto del Servicio Sismológico Nacional, por ejemplo, que explica cómo funciona, pues tiene una clara estructura expositiva. Busca informar de manera ordenada. Cierto. Muy distinto a la guía sobre qué hacer en un sismo, que es, bueno, puramente instruccional, paso a paso. Y luego está el texto sobre el Día Internacional para la Reducción de Desastres, que usa una estructura más narrativa, ¿no? Contando una secuencia de eventos. Eso es. O la propia definición de sismo, que es descriptiva, detallando sus características, el hipocentro, el epicentro. Sí. Y no olvidemos el texto sobre el refuerzo antisísmico de estructuras. Ese es claramente argumentativo. Defiende una postura sobre los criterios a usar, presenta razones. Vale. Es clave para entender qué busca el autor con ese texto. Informar, persuadir, narrar. Cada estructura sirve a una intención distinta. Aquí me surge una pregunta, ¿eh? Conectando esto con la historia. Los materiales sobre acontecimientos históricos y reconstrucción y análisis dicen que un hecho histórico no es el suceso en sí, sino la interpretación del historiador. Si el autor siempre tiene una intención y escribe desde un contexto, ¿cómo se maneja la objetividad? Pienso en el ejemplo de descubrimiento, colonización o invasión de América, que menciona lectura y escritura. Son palabras con mucha carga. Es la gran tensión, sí. La que aborda el material subjetividad y objetividad. A ver, el historiador, como cualquier persona, tiene su bagaje, su formación, sus valores. Despojarse de eso es imposible, claro. Sin embargo, la disciplina histórica aspira a la objetividad, pero no entendida como ausencia total de perspectiva, ¿sabes? Sino como un compromiso con el método. Con el método. Sí, basar la interpretación en la evidencia disponible, analizar las fuentes críticamente, no afirmar por putsch, por pura conjetura. Entiendo. Entonces, ¿la objetividad está más en el cómo se trabaja que en una supuesta neutralidad total del historiador? Precisamente. Y el lenguaje es una ventana a esa tensión. El análisis del discurso, como detalla el PDF Discurso, Posición y Percepción, nos da herramientas muy útiles. Nos enseña a fijarnos en qué palabras se eligen, qué adjetivos, los atributos, se usan para calificar a personas o hechos, qué se enfatiza y qué se omite. Ah, claro. ¿Qué valores se defienden implícita o explícitamente? Analizar esos elementos nos permite ver la postura del autor y cómo la construye, incluso en textos que pretenden ser puramente informativos. Vale. El análisis del lenguaje y la estructura es fundamental. Pero la información en estos textos, especialmente los académicos o históricos, no siempre viene solo en palabras. El documento Análisis de datos e información se centra en los recursos visuales, habla de las tablas estadísticas, esas, cuadrículas con números. Sí, las tablas. Ordenan datos cuantitativos, cifras, en filas y columnas.
Es crucial fijarse en los detalles que menciona el documento. El título claro, los encabezados de fila y columna, la matriz de datos en sí, y algo fundamental, las notas al pie y, sobre todo, la fuente. Saber de dónde vienen los números es esencial para valorar la información. Y luego están las gráficas. El documento menciona varios tipos, de barras, circulares o de tarta, como a veces se les llama coloquialmente, de áreas. Recuerdo ver algunas en los materiales sobre sismos. ¿Qué aportan realmente? Bueno, su gran valor es la visualización. Representan esos mismos datos estadísticos, pero de forma gráfica, usando puntos, líneas, áreas de colores. Como bien describes, permiten captar tendencias, hacer comparaciones o ver proporciones de un vistazo, algo que con una tabla llena de números puede ser más difícil. Más inmediato, quizás. Eso es, más inmediato. Una buena gráfica, como explica el material, tiene su título, el cuerpo, la ilustración en sí, con leyendas claras que expliquen qué significa cada color o símbolo, y etiquetas con valores si es necesario, y a veces un pie para notas aclaratorias. El documento también mencionaba las líneas del tiempo. Esas sí que son habituales en historia. Permitiendo ver secuencias, duraciones o si varios hechos ocurrieron a la vez. Lo fascinante de todos estos recursos, tablas, gráficas, líneas de tiempo, es que no son meros adornos, ¿eh? Condensan información, a veces muy compleja, y sobre todo sirven para apoyar o ilustrar los argumentos del texto principal. Permiten interpretar el conocimiento de forma más ágil y a veces más impactante. Esto me lleva de vuelta a la idea de la historia como reconstrucción. El material Reconstrucción y análisis de los hechos históricos usa una metáfora que me pareció muy gráfica. La del historiador como alguien que arma un rompecabezas al que le faltan piezas. Hay que interpretar, deducir, usar el contexto que dan las piezas que sí encajan. Es una excelente analogía, sí. Subraya que la reconstrucción histórica nunca es completa ni definitiva. Siempre está basada en las fuentes disponibles en un momento dado. Y bueno, nuevas fuentes o nuevas preguntas pueden llevar a reconsiderar interpretaciones anteriores. Como apuntaba el filósofo Wittgenstein, citado en Acontecimientos históricos, no hay una única forma de representar la realidad, y eso incluye la realidad pasada. Entonces, si la historia es esta reconstrucción interpretable, ¿cómo se hace de forma rigurosa? ¿Qué pasos seguiría un análisis crítico según estos materiales? Pues el documento Reconstrucción y Análisis propone un camino más o menos. Primero, descomponer el suceso histórico, analizar sus diferentes facetas, política, económica, social. Segundo, valorar críticamente las fuentes disponibles, quién las produjo, con qué intención, ¿son fiables? Aquí es crucial intentar dejar de lado los prejuicios o ideas preconcebidas. Y tercero, intentar construir una síntesis, una explicación del hecho que sea coherente con la evidencia y lo más objetiva posible, en el sentido que comentamos antes. Y supongo que comparar distintas versiones es parte esencial de ese proceso. En una de las sesiones grabadas, se mencionaba la actividad de analizar dos textos sobre la reforma agraria con posturas distintas. Fundamental, comparar distintas narrativas sobre un mismo acontecimiento, como esa hipotética actividad sobre la reforma agraria, nos obliga a identificar a los actores involucrados, qué acciones se les atribuyen y, sobre todo, cómo son representados esos actores y acciones desde cada perspectiva. Ese ejercicio comparativo revela la complejidad del pasado y cómo se construye la memoria histórica desde diferentes ángulos. Claro, nos fuerza a preguntarnos, ¿por qué estas versiones difieren? ¿Qué evidencias usa cada una? ¿Qué silencian? Todo esto se centra mucho en el conocimiento histórico, basado en fuentes, análisis. Pero uno de los vídeos, La construcción del conocimiento, abre el abanico a otras formas de saber. Habla de la intuición, saber que existimos, por ejemplo, de los sentidos, oler, tocar, del intelecto, entender que la Tierra rota aunque no lo sintamos. Sí, ese vídeo hace una distinción muy útil entre el conocimiento empírico y el científico. El empírico nace de la experiencia directa, cotidiana. Si te quemas con fuego, aprendes a no tocarlo. Si ves nubes negras, supones que puede llover. Se basa en la observación y la experiencia personal o transmitida.
Y el foro de discusión, Foro Aprendiendo, daba ejemplos muy concretos de esto, ¿no? Creencias populares como que los gatos negros traen mala suerte, Ujú. o prácticas como intentar curar el mal aire o el susto pasando un huevo, o las danzas para atraer la lluvia. Son saberes muy arraigados en algunas culturas, basados en la tradición, en la experiencia percibida, pero que carecen de una base científica comprobada. Exactamente. Y ahí es donde el conocimiento científico marca la diferencia. Los recursos ciencia y conocimiento espontáneo y el propio vídeo lo caracterizan bien. Es sistemático, busca orden y clasificación. Es metódico, sigue pasos rigurosos, observación, hipótesis, experimentación o comprobación, búsqueda de leyes o explicaciones generales. Usa un lenguaje preciso y, crucialmente, busca la validación, la comprobación de sus afirmaciones más allá de la experiencia personal. O sea, no se queda en el a mí me funciona o siempre se ha hecho así. Busca pruebas. Busca pruebas y explicaciones racionales y contrastables. El filósofo Karl Popper, citado en Sentido Común y Conocimiento Científico, decía algo muy potente, que la ciencia avanza precisamente porque somete a crítica racional las creencias del sentido común. El ejemplo del heliocentrismo es perfecto. El sentido común nos decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, lo vemos moverse. Pero la observación sistemática, el cálculo y la crítica racional de Copérnico y otros demostraron lo contrario. El conocimiento científico exige que sus afirmaciones estén bien fundamentadas. El vídeo también mencionaba el conocimiento filosófico. ¿Qué papel juega en todo esto? Es otra vía fundamental para entender el mundo y nuestro lugar en él. A diferencia de la ciencia experimental, su herramienta principal no es el microscopio o el telescopio, sino la razón, el análisis lógico, la argumentación. La filosofía se hace preguntas radicales sobre la existencia, el conocimiento mismo, qué podemos saber, cómo lo sabemos, eso es la epistemología, la ética, qué es el bien, cómo debemos vivir, la verdad, la libertad. Entonces, no se basa en la fe, como el conocimiento religioso, No. sino en la razón. Correcto. Mientras la religión suele partir de dogmas o revelaciones aceptadas por fe, la filosofía parte del cuestionamiento racional, de la duda metódica. Incluso cuestiona sus propias respuestas. Por eso, como se insistía en el foro, es tan importante revisar la fundamentación de nuestras propias creencias. Preguntarnos, ¿esto que creo saber viene del sentido común, de la tradición, o tiene un sustento más sólido, ya sea científico o filosófico? Y volviendo al método científico, el vídeo decía que no es solo para la física o la biología, sino que también se aplica con sus matices, claro, en las ciencias sociales, como la historia. Así es. La búsqueda de rigor, de evidencia, de explicaciones sistemáticas es común. Y esto nos lleva a un punto clave de los aprendizajes de esta semana, que aparecía en las viñetas S1 sesión 2. Reconocer que un mismo fenómeno social o histórico puede ser abordado por distintas ciencias sociales, y cada una lo hará con sus propias lentes. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Si tomamos, por ejemplo, las elecciones del año 2000 en México, ¿qué se mencionaban como acontecimiento histórico? Pues mira, la historia se centraría en la cronología, las causas a largo y corto plazo, los actores principales, las campañas, el legado de ese cambio. La sociología podría analizar cómo votaron distintos grupos sociales, el impacto en la cohesión social, si hubo cambios en las actitudes políticas de la población. Ajá. La economía examinaría la situación económica previa, las promesas económicas de los candidatos y las consecuencias económicas del resultado. La ciencia política estudiaría el sistema de partidos, la legislación electoral, la legitimidad del proceso, las estrategias de poder, la cultura política. Entiendo. Cada disciplina enfoca una parte del cuadro, usando sus herramientas y conceptos. Exacto. Y todas esas perspectivas son necesarias para una comprensión rica y profunda de un evento tan complejo. Los factores que lista el PDF, contexto sociohistórico y cultural, tipo de gobierno, economía, corrupción, participación ciudadana, son justo el tipo de elementos que cada una de estas disciplinas investigaría desde su ángulo particular. La realidad social es multifacética y necesitamos esa mirada multidisciplinar. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde la importancia de leer críticamente un texto reconociendo su contexto e intención, hasta cómo interpretar datos visuales. Hemos visto la historia como una reconstrucción basada en evidencia, pero siempre interpretable.
la diferencia crucial entre el sentido común y el conocimiento científico y filosófico, y cómo distintas disciplinas se complementan para entender la complejidad social. El objetivo final, yo creo, es equiparnos con mejores herramientas para navegar la información, para no ser solo receptores pasivos, sino analistas activos de los mensajes que recibimos y producimos. Entonces, la gran conclusión: que entender cómo se construye y se valida el conocimiento nos permite ser mucho más conscientes y críticos, no solo al estudiar historia, sino en nuestro día a día. Podemos identificar mejor las posturas, sopesar la evidencia y formarnos opiniones más robustas. Y quizás, para seguir pensando después de esta conversación, podríamos preguntarnos cómo aplicar estas herramientas de análisis crítico, cuestionar la fuente, la intención, la evidencia, buscar múltiples perspectivas, no solo a los textos académicos, sino a la información que nos bombardea constantemente. Noticias en redes sociales, informes en el trabajo, incluso conversaciones informales. ¿Podría este enfoque ayudarnos a tomar mejores decisiones, a entender un poco mejor este mundo complejo? Es una reflexión importante, sí. Y dejo una última pregunta flotando. ¿Qué creencia o práctica que damos por sentada en nuestro entorno, ya sea personal o profesional, se beneficiaría de un escrutinio más riguroso? Quizás aplicando alguna de estas lentes que hemos discutido, preguntándonos si se sostiene sobre evidencia sólida o más bien sobre la costumbre, sobre ese sentido común que, como vimos, a veces necesita ser cuestionado por la razón y la ciencia.